Él vive, ese es el tema de esta semana. Estoy tan emocionado, tan lleno de Dios en mi corazón, solo recordar la obra de Cristo Jesús en la tierra, su muerte, su resurrección, la vida eterna, el perdón de pecados. Es una semana relevante. Estos días son inolvidables. Para mí, para millones de personas en toda la tierra, son los días más dignos de recordar, de celebrar, de mantener en nuestro corazón. El Hijo de Dios vino a esta tierra a rescatar lo que se había perdido. Eso sí son buenas noticias. Para recordarle a usted, la palabra evangelio, cuando se habla del evangelio, significa buenas noticias. Buenas noticias de parte de Dios, el Padre para todos los hombres. Su Hijo había venido a salvar lo que se había perdido. Eso sí es maravilloso para todos nosotros. Son las buenas noticias del evangelio. No se olvide esta escritura que nos recuerda lo maravilloso de la presencia de Dios entre los hombres. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 11-14, ángeles se presentaron a pastores anunciando la venida del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Se lo recuerdo, dice, hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, Cristo el Señor. Esto os servirá por señal. Hallaréis al niño, dice, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese anuncio de los ángeles era el inicio, era el mensaje que todos estábamos esperando. Al fin había venido el Mesías, había nacido la promesa que miles de años atrás se había anunciado a los hombres. Buenas noticias de Dios para todos nosotros. ¿Qué son estas buenas noticias? Le hago un pequeño resumen. Estoy muy emocionado, particularmente en este día. Él vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino por eso, a salvar todo lo que se había perdido, a salvar esta raza humana con tanta necesidad. Él vino a eso. También la Biblia dice que Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Esas frases deben resonar en nuestra mente y nuestro corazón. Jesús no vino a condenar, sino vino a salvar. Él vino a dar vida, dice, a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Dios Padre, al ver la condición del hombre, a ver todo lo que estaban viviendo, mandó a su Hijo para que fuéramos salvos por Él. La segunda cosa preciosa que nunca deberíamos olvidar es que Él vino a pagar nuestras deudas. En el libro de Isaías, capítulo 53, del 5 al 7, hay una aclaración, un recordatorio hermoso de la razón de su venida. Mas Él herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. La Biblia dice que Dios cargó en Él nuestros pecados, nuestras maldades. En Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Esta mañana yo le decía a mi esposa, lo maravilloso de este mensaje es que Jesús nunca pecó. Él fue a la cruz no por el pecado de Él, sino por el pecado de todos nosotros. Cuando estaba muriendo en la cruz, Dios cargó sobre Él sus faltas y las mías, ofreciéndonos perdón de pecados y vida eterna. Y cuando Él resucitó y ascendió al Padre, también hemos resucitado juntamente con Él. Este fin de semana celebramos su muerte, pero también su resurrección. La Biblia dice que hemos muerto en Cristo Jesús y Él nos ofrece una vida nueva aquí en la tierra. Así es que Él vive y Él vive para siempre. Pásenla bien, que Dios los bendiga.